El 29 de abril de 2026 se estrenó el capítulo 4 de la cuarta temporada de Re:Zero. Es un episodio mucho más tranquilo, pero cargado de lore y contexto clave para el desarrollo futuro del arco 6. Sin embargo, eso no significa que sea un mal capítulo. De hecho, destaca por el debut formal de la cara principal del conflicto, Shaula. Como cada semana, les traigo mi análisis detallado del episodio, donde les cuento aspectos que fueron omitidos de la novela ligera, algunos datos curiosos y un poco de mi opinión. En este capítulo se termina de adaptar las últimas páginas del volumen 21 y se da inicio al volumen 22. Pero antes que nada, ¡comencemos! El capítulo inicia de forma sorprendente, en un lugar vacío, donde aparecen dos antagonistas que conocemos muy bien, Regulus Cornias y Petelius Romaraniconti, arzobispos de la codicia y la pereza respectivamente. En el anime, es la primera vez entre comillas que vemos este lugar. Digo esto porque en la primera temporada, cuando Petelius poseyó el cuerpo de Subaru y fue rechazado por Satella, ya nos encontrábamos en esta misma ubicación. Sin embargo, esta sí es la primera vez que vemos cómo Subaru entra conscientemente a este sitio, conocido como el Jardín de las Sombras. Durante los primeros arcos, Subaru llegaba a este espacio tras caer inconsciente o después de regresar de la muerte. Como puedes imaginar, todo esto fue contenido omitido de la novela ligera. La primera vez que debimos ver esta zona habría sido en el episodio 7 de la primera temporada, cuando Subaru se suicida al caer de un acantilado en el arco 2. Allí aparece en este lugar tan peculiar, donde experimenta una sensación de amor y afecto hacia Satella, que va creciendo poco a poco, generando en él una profunda satisfacción emocional. Si quieres entender todo este contenido omitido, te recomiendo mucho ver mi serie de análisis de la primera temporada. En la novela ligera, Subaru rememora ocasiones y revive los mismos sentimientos. Sin embargo, esta vez son interrumpidos por Regulus y Petelius. Sus diálogos funcionan como una respuesta directa a ese amor y satisfacción que Subaru siente por Satella. A pesar de que él no dice nada, los arzobispos son capaces de comprender sus emociones. Aún así, Subaru en ese estado de conciencia no tiene ni las ganas ni la necesidad de entenderlos, por lo que termina ignorándolos por completo. Literalmente, la novela lo describe de esa manera. Pero, ¿por qué aparecen Regulus y Petelius aquí? Esto se debe a que, gracias a los factores de bruja de la codicia y la pereza que Subaru posee en su cuerpo, estos arzobispos logran materializarse, de alguna forma, dentro de su conciencia. Incluso Petelius menciona una frase bastante curiosa: después de hacerme trabajar tanto. Esto podría interpretarse como una referencia al uso constante de la prudencia invisible. Sin embargo, Subaru aún no ha utilizado la autoridad de la codicia, por lo que este detalle se mantiene como un gran misterio. Ojo, no es spoiler, porque todo lo dicho es contenido omitido de la novela ligera. Al final, Subaru se encuentra con Satella. Antes solo podía distinguir sus manos y el contorno de su cuerpo, pero ahora puede verla casi por completo. Únicamente su rostro permanece cubierto por sombras, pero para Subaru eso es suficiente. Cree que algún día podrá incluso tocar las puntas de sus dedos, o más aún, que tendrá un cuerpo físico con el cual responder adecuadamente a sus palabras de amor. En teoría, esto también sería contenido omitido, pero considerando la esencia de la escena, con un Subaru sin un cuerpo, es natural que no hayamos escuchado ninguno de sus pensamientos. Fácilmente, mi momento favorito del episodio. Subaru despierta en un lugar completamente nuevo. En la novela ligera, se nos presenta un monólogo interno nada que ver. Para él, despertar de un sueño siempre ha sido fácil, pero lo realmente complicado es lograr dormirse. Esto se debe a algo muy común: tiende a sobrepensar antes de dormir. En contraste, Emilia es todo lo contrario, le cuesta mucho despertar, pero puede quedarse dormida con gran facilidad, casi como una niña pequeña. Es un dato curioso, aunque no específicamente relevante para la trama.
En su reencuentro con Beatriz, Subaru se muestra mucho más inseguro en la novela ligera. Esto se debe a que recuerda lo ocurrido en Priestella y los arzobispos de la Gula, lo que lleva a que ambos mencionen, uno por uno, a los integrantes de la expedición como una forma de confirmar que siguen siendo ellos mismos. A modo de broma, Subaru comenta que Beatriz seguramente lloró de preocupación por él. Sin embargo, fiel a su personalidad tsundere, ella lo niega por completo, y de hecho, Subaru no estaba equivocado. Había marcas en su ropa que indicaban que Beatriz había estado durmiendo junto a él. Además, según lo mostrado en el break time de este capítulo, así como en las historias cortas como El cuaderno de cumplimiento de promesas 3 de Julius Fukulius y Todos son problemáticos supongo de hecho, adaptado en el mini anime, se nos cuenta lo ocurrido mientras Subaru, Ran, Anastasia y Patrush estaban separados. Beatriz y en general todos estaban muy preocupados. Si les interesa, tengo un video narrando esas historias. Subaru se encuentra por primera vez con Shaula. En la novela ligera, este momento es mucho más intenso. El intercambio de miradas entre ambos está cargada de tensión. Subaru analiza cada uno de sus movimientos. Después de todo, ella lo había matado en las dunas de Agraria en 2 ocasiones, pero también le había salvado la vida. Por eso, no sabía si considerarla una enemiga. Shaula, por su parte, hacía lo mismo, hasta que de repente exclama que por fin lo ha encontrado. Llena de emoción se lanza sobre Subaru, proclamándolo como su maestro, el sabio Flugel, quien le había ordenado proteger la torre y evitar que cualquiera se acercara a ella. Claro, los métodos que utilizaba, como disparar a quemarropa, eran cosa suya. Subaru no entiende nada, se niega a aceptar que esa chica, completamente impredecible, esté relacionada con el sabio que tanto han estado buscando. En ese momento aparece Emilia, mostrando una clara molestia al ver a Subaru abrazando a otra chica. Incluso llega a jalarle el cabello e intenta golpearlo cuando Shaula no se separa de él. Es bastante evidente que se trata de celos, aunque, considerando su mentalidad, Emilia no es del todo consciente de ello. Por su parte, el anime hace una bonita referencia a la ilustración de la novela ligera, cerrando de esta forma el volumen 21. Todos bajan preocupados al enterarse de que Subaru ha despertado. Había estado inconsciente durante 2 días debido al uso excesivo de la providencia invisible, pero se llevan una sorpresa poco agradable al encontrarlo junto a Shaula. La novela ligera se toma un momento para poner al día al grupo. Subaru se siente aliviado al ver que todos están bien, y en tono de broma, le pregunta a Meili si estaba preocupada por él. Ella con su habitual personalidad responde que no, ya que no quiere ganarse la enemistad de Beatriz y Petra. Julius, leyendo la situación, comenta que pronto lo llevará con Patrush y Ren. Explica que la dragón estaba gravemente herida cuando la encontraron y que ambas están siendo atendidas. Al escuchar esto, Subaru se ilusiona de sobremanera, pensando que Ren podría despertar, pero en la realidad le cae como un balde de agua fría, escena que más o menos se adaptó más adelante. Todos habían estado muy preocupados por el grupo de Subaru. Beatriz estuvo al borde de llorar desconsoladamente por él, y Julius mostraba preocupación por su señora, aunque fiel a su estilo, lo expresó con elegancia. En este punto, se le explican a Subaru los acontecimientos de la historia corta protagonizada por Beatriz. Ran, por su parte, se muestra notablemente avergonzada por la forma en que actuaron durante la batalla contra el centauro. Estuvo dispuesta a dar su vida por Subaru, y además, lo abrazó con fuerza en medio del peligro. Como mencioné antes, esto fue adaptado en el episodio 4 de Re:Zero Break Time, aunque Subaru no tiene conocimiento de ello. Anastasia es la única que mantenió la compostura. Fue ella quien negoció con Shaula para que los guiara hasta la torre. Shaula, sin embargo, ignora a todos excepto a Subaru, hasta que él mismo le pide que deje de hacerlo. Curiosamente, Tapena Atsuki comenta algo bastante gracioso sobre esta regla, lo que nos ayuda a entender mejor la personalidad de Shaula. Por cierto, el de no hablar mucho era una orden que Shaula prácticamente ya había olvidado, pero al emocionarse con el maestro ha vuelto, lo recordó y trató de cumplirla con toda seriedad, como un estudiante que solo finge estudiar correctamente cuando el profesor le está mirando. Shaula no es la sabia que estaban buscando, lo que implica que las leyendas transmitidas durante generaciones no eran del todo ciertas. Además, ella no ha abandonado la torre en años, a lo que se refleja claramente su comportamiento. Se avergüenza cuando Julius la llama señorita, e incluso al comparar su apariencia con la del sabio en Subaru,
Subaru afirma que se parecen simplemente porque ambos tienen dos ojos, una nariz y una boca. Al escuchar que Reid había muerto, a pesar de que más adelante se muestra que le tiene mucho miedo, la novela describe que por un momento Shaula adoptó una expresión de tristeza. Sin embargo, cambia rápidamente de actitud y comenta que habría sido mejor que Volcánica muriera en lugar de Reid. Cuando se menciona el nombre de Flugel, el anime añade un detalle excelente: muestra un easter egg de la primera temporada. Las palabras escritas en el gran árbol "Flugel estuvo aquí". Mientras suben las escaleras, Meili se queja de estar demasiado cansada, por lo que Shaula se ofrece a cargarla. Esto da lugar a una relación inesperadamente cercana entre ambas. Sobre esto, Tapei comenta: por alguna razón, Meili se ha encariñado mucho con Shaula, y Shaula ni siquiera la lanza por los aires cuando Meili le tira del cabello. Es bonito verla llevarse bien, qué agradable, qué agradable. Emilia, al notar la mirada de Subaru, se ofrece a cargarlo si está cansado, pero él, como era de esperarse, rechaza la oferta. Mientras recorren las escaleras, el grupo comienza a hablar sobre Flugel. Surge la teoría de que, con el paso de las generaciones, sus hazañas se fueron mezclando, atribuyéndole todos sus logros a Shaula. Ella misma confirma que Flugel era alguien a quien le gustaba pasar desapercibido, por lo que encajaría con ese tipo de confusión histórica, y que lo hiciera a propósito. Aún así, su nombre terminó haciéndose famoso por algo tan trivial como escribir en el gran árbol "Flugel estuvo aquí". De hecho, Subaru estuvo a punto de hacer lo mismo cuando visitó ese lugar junto a Ren antes de la batalla contra la ballena blanca, pero ella lo regañó por considerarlo inapropiado. Como es costumbre, este también es contenido omitido. Cuando se explica cómo Shaula cargó a Patrash, el autor menciona que este fragmento hace referencia a una obra en particular en su cuenta de Twitter. Por ello, algunos fans teorizan que podría tratarse de un panel del manga Yu Yu Hakusho, aunque la referencia exacta sigue sin confirmarse. Finalmente llegan a la Sala Verde, un lugar bastante peculiar al que solo se permite el acceso a 4 personas. Esto se debe al espíritu que habita allí, aunque siendo más precisos, la habitación es el espíritu, capaz de crear objetos como sillas para la comunidad de sus visitantes. A diferencia del anime, Patrash estaba consciente cuando Subaru fue a visitarla, incluso lo regaña por ponerse en situaciones tan peligrosas. Antes de marcharse, Subaru le pregunta a Ran si realmente bajó desde tan lejos solo para verlo despertar, a lo que ella responde, como es habitual, con un insulto. Tras salir, el anime cambia el orden cronológico. Shaula explica la estructura de la torre y los nombres de sus pisos. La entrada se encuentra en el 5º piso, Celeano; el 6º, Asterope; luego el 4º, Acione; el 3º, Taigeta; el 2º, Electra; y el 1º, Maya. Subaru nota algo curioso: todos son nombres de estrellas, más específicamente de un grupo de 7 conocida como las hermanas Pleiades. Por eso, pregunta por el 6º piso, Merope. Aquí surge cierta confusión. Si el 6º es el nivel más bajo, entonces el 7º podría ser una zona subterránea, por donde Subaru y compañía ingresaron, o incluso un piso 0. Justo cuando Subaru empezaba a teorizar sobre esto, Shaula lo detiene, como si colocara una barrera invisible. Da a entender que aún no está listo para conocer ese lugar. Esta revelación lleva a Subaru a una conclusión inquietante. Flugel podría haber sido otro invocado de su mundo original hace 400 años. Eso abre múltiples incógnitas. ¿Qué pensó de este mundo? ¿Qué intentó lograr? A raíz de esto, Subaru comienza a sentirse mal por estar suplantando su identidad y, en cierto modo, traicionando la confianza de Shaula. Es entonces cuando se revela que fue ella quien estuvo disparándolo desde el inicio. Sin embargo, Shaula estaba más preocupada por la posibilidad de que su maestro se molestara si uno de sus disparos le daba. Según su lógica, si alguien moriría por algo así, no podría ser su maestro. Esto resulta irónico, ya que Subaru efectivamente murió 2 veces por su culpa. Aún así, él no se enfada por el malentendido. Lo que realmente le afecta es sentir que está traicionando las expectativas de Shaula. Por eso, decide que, de alguna forma, tendrá que estar a la altura del sabio Flugel. En medio del camino, le explican a Subaru el asunto de los exámenes de la torre, un mecanismo que inevitablemente recuerda las pruebas del santuario. Sin embargo, el propio Tapei Natsuki hace una distinción importante en su cuenta de Twitter. Por cierto, lo que se enfrentan en el santuario de la segunda temporada fueron pruebas. Lo que acaba de comenzar aquí son exámenes. Son cosas un poco distintas. Por la forma en que lo plantea, es muy posible que esta diferencia tenga relevancia en el futuro de la obra. Finalmente, llegan al primer examen, que consiste en responder una pregunta inquietante al tocar un monolito. Dependiendo de la persona, se escucha una voz distinta.
toca lo más brillante del héroe destruido por Shaula. En la novela ligera, Subaru se muestra mucho más inquieto, llegando a pensar que podría perder el brazo si fallaba la respuesta. Julius, por su parte, demuestra ser un auténtico apasionado de la historia del reino. Habla con bastante orgullo sobre el rey Astria, antepasado de Reinhardt, lo que hace aún más notable su decepción al escuchar la opinión sincera de Shaula. Sobre esto, Tapei comenta: por cierto, Julius tiene algo de fanático de la historia, así que le encantan las figuras históricas y tiene un fuerte deseo de que sean personas dignas de admirar. Bueno, Rey debería ser del tipo de que se conservan registros relativamente fieles, así que queda la duda de cuánto ha estado ignorando información convenientemente. En la novela ligera, todo este proceso es más complejo. Subaru analiza profundamente la situación e incluso recuerda a Equidna, figura que tanto él como Emilia ven con bastante desconfianza. Resulta curioso que se deje claro que, en teoría, Equidna no tiene relación con la torre, pero considerando cómo se desarrolla la historia a futuro, e incluso por el ending, es evidente que, en mayor o menor medida, sí ha estado involucrada. Al final, Subaru logra atar los cabos sueltos. Parte de la idea de que la historia no siempre es precisa, como el caso de Shaula suplantando la identidad de Flugel durante tanto tiempo, por lo que decide abordarlo desde otra perspectiva. La clave está en las estrellas. Como ocurre con muchos de los mecanismos y conceptos en Re:Zero, esta respuesta solo podía ser alcanzada por alguien como Subaru, quien tiene una conexión especial con este tema. A todo esto se suma un detalle importante: el nombre Rigel, que influye en su elección, es el nombre de uno de sus hijos con Ren en un What If, y asimismo este nombre adquiere gran relevancia en el arco 9, lo que hace difícil no vincular directamente estas pruebas con Subaru. Tapei también revela un dato muy interesante sobre este punto. Explica el origen del gusto de Subaru por las estrellas. El conocimiento de Subaru sobre las estrellas, que también fue útil en la estrategia contra Regulus en la tercera temporada, se debe a que en la escuela le dejaron como tarea investigar el origen de su propio nombre. Al descubrir que su nombre proviene de una estrella, desde entonces empezó a aprender mucho sobre ellas. Es todo un romántico, regalándonos el anime una bonita ilustración referencia. Tras superar el examen, te nos presenta una nueva ubicación, una enorme biblioteca. Así concluye el episodio, acompañado de su título, Asterismo en un cielo estrellado. Y en fin, este fue mi análisis del capítulo 4 de la cuarta temporada. Como pudieron notar, es un episodio con bastante contenido omitido, aunque nada realmente grave, ya que gran parte de ese material aporta más contexto que elementos indispensables para la trama principal. Considerando que estamos ante un capítulo cargado de diálogo y exposición, creo que lo adaptado logra quedarse con lo justo y necesario sin volverse pesado. Aún así, me habría encantado que profundizaran un poco más en Flugel y en la posible relación que tiene Subaru con la torre, sobre todo por la gran cantidad de coincidencias que se presentan. De todas formas, son aspectos que fácilmente podrán desarrollarse en los próximos episodios. Pero bueno, recuerda que todo esto solo es mi opinión, puedes dejármela tuya en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.